Ay, sí, y llegó justo a tiempo nuestro compañero Eriden Estrella para este capítulo bursátil del día de hoy, agradeciendo al Banco Popular. El Banco Popular a tu lado siempre. Quiero eh, pues saludar este lanzamiento, esta puesta en circulación de un nuevo libro por parte de los ejecutivos del Banco Popular, el libro Dominicana Creativa, un libro que ya se había puesto en circulación en la República Dominicana y que ahora se ha presentado en la Feria del Libro de Madrid para fines de, bueno, dar a conocer todo lo que es la economía naranja en la República Dominicana. Así que felicidades, un saludo al excelentísimo embajador de la República Dominicana en España, el señor Juan Bolívar Díaz, que estuvo por allí pues liderando este lanzamiento. Y un abrazo también, Ravelo, para nuestra buena amiga Karina von Bernat también. Pero un abrazo claro, para ella. Claro que sí. Que está en la parte de turismo. Así mismo. Mira, y entrando en materia, por primera vez, en 11 años, el Banco Central Europeo confirma sus planes de aumentar tasas de interés. 11 años sin aumentar. 11 años sin aumentar tasas de interés. El banco anunció que estaría aumentando en 25 puntos básicos dura en el mes de julio. ¡Wow! ¿Con cuánta anticipación está anunciando el Banco Central Europeo? Y es el primer incremento en más de una década. Y viene la pregunta obligatoria, Eriden, de... ¿Cuál será el impacto? Exactamente. Que esta era la medida que había que tomarse. Yo siento que es una medida, y no soy economista, pero siento que es una medida como un poco, como que la están anunciando con mucho tiempo y como que se está tomando como un poco tarde. ¿Y desde cuándo estamos hablando de inflación en Europa? Mira, tú sabes que para mí es un poco complicado hablar de este tema porque es económicamente complejo. Sí. Es cierto que hace 11 años, sí, pero la verdad es que el Banco Central Europeo implementó una serie de políticas monetarias experimentales en la crisis del 2008. Ok. Y la verdad es que nunca vimos resultados con esas políticas. Ok. Ahí fue donde ellos no solamente llevaron la tasa de interés a cero, sino que también llevaron la tasa de interés a negativo. A negativo. En donde claro. usted pide... Que fue la primera vez que ocurrió eso, ¿no? En la historia. Es primera vez en la historia. Y entonces, no solamente que la llevaron a negativa, que lo cual implica que por tú pedir prestado, el Banco Central te da dinero también para atrás. Wow. O sea, tú pides $1.000.000 y te dan 1.100.000. Eso es lo que implica una tasa de interés. Pero tú nada más debes 1.000.000. Pero tú nada más debes 1.000.000. Exactamente, correcto. Sí. Tú pides 1.000.000 prestado, te dan 1.100.000, pero tú nada más debes 1.000.000. Entonces, la verdad es que nunca pudimos evaluar de forma concreta cuál fue la repercusión económica de eso. Sin embargo, lo que sí sabemos es que se entró en una trampa de liquidez, en donde tanto la economía estadounidense, que tiene sus propios ciclos, y la economía de la Unión Europea, entraron en una situación en donde ya ellos seguían poniendo aún más negativa la tasa de interés. Y las empresas ni las personas reaccionaban a eso ya. Ay, Dios mío. Entonces, durante los últimos 10 años, países europeos como España, Italia, Portugal, han pasado en diferentes ciclos económicos fuertes y como ya las tasas de interés estaban en negativas, no hay absolutamente nada que hacer. Pero Eriden. ¿Y cómo tú, es decir, poniéndola todavía más negativa, es decir, eso es algo completamente absurdo? Pero eso se hizo en un momento y realmente nunca funcionó. Nunca funcionó. Por eso es que países como España y Portugal y ahora Italia, incluso Grecia, están a la deriva en todo el sentido económico. ¿Cómo? Sí, no hay un plan de recuperación. A la deriva, sí. La deriva Eriden, económica es que los bancos centrales de esos países no pueden operar monetariamente hablando. No pueden decir, vamos a incentivar la economía. pero Eriden, No pueden cambiar tasas de interés. En el caso de Europa, ya que estás hablando de temas complejos, Sí. yo que no soy economista, Uh-huh. lo que te voy a decir, yo lo veo más complejo aún.
Y no es más complejo lo que está pasando con la energía eléctrica en los países europeos. Que inclusive hay amenazas de que países se queden hasta sin luz. No, hombre, esa dinámica es sumamente sencilla. ¿Cómo? ¿Cómo Sí, sencillo? Pero hombre. eso está subiendo muchísimo. Óyeme, luego de la crisis atómica nuclear de la planta nuclear de Fukushima en Japón, En Japón. Alemania, Francia y otros países de la Unión Europea tomaron la decisión de decomisar sus reactores nucleares. Literalmente, tomaron eso como razón para sacar la energía nuclear de Europa. Entonces, algo que sucede es que si tú estás consumiendo 10.000 megawatts, y entonces 10.000 de esos megawatts, alrededor de 7.000 o 4.000 de esos megawatts, tú los produces con energía atómica, tú tienes que hacer un proceso de transición, Claro. en donde por cada megawatt que tú sacas de energía atómica, tú tienes que generar energía, esa misma energía, pero con otra fuente. Exacto. Bueno, lo que ellos hicieron fue que dijeron, vámonos con el gas natural. Ok. Porque ¿quién vende gas natural aquí? Bueno, Rusia es uno de los mayores productores de gas natural que hay en Europa y en el mundo entero. Lo tenemos cerca, tenemos bioductos, nos llega fácil, rápido. Y entonces tenemos una infraestructura de gasoductos que nos permite a nosotros comprar la cantidad que sea de gas HL. natural, que exactamente, HL. baratísimo. HL, literalmente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, lo que está pasando ahora es que el paria europeo, el país europeo con el cual es tan enemigo de todos los países de la Unión Europea que ya ni siquiera quieren considerarlo europeo, ya a ese país que es Rusia, ya no se le quiere comprar absolutamente nada. Ok. Entonces, de nuevo, tú tienes que hacer una transición. Tú le estás comprando gas natural a Rusia. ¿A quién tú le vas a comprar gas natural ahora? ¿A quién le vas a comprar? Estados Unidos y Canadá. A Estados Unidos y Canadá. Muy bien. El único problema, Pequeñito el problema. pequeñísimo, Que es está que del otro lado del mundo. entre Europa y Estados Unidos están uno de los más grandes océanos que hay en el mundo, que es el Atlántico. Exacto. Y entonces Estados Unidos ni Canadá tienen forma alguna de llevar gas natural a la Unión Europea sin quemar petróleo. En Te lo voy a poner así. En barcos. Claro, En barcos. Claro, en barcos. No hay forma alguna. Entonces, obviamente, que para Europa seguir consumiendo la misma cantidad de gas natural que le compraba a Rusia, óyeme, Estados Unidos ni Canadá tienen forma alguna de venderle a la Unión Europea gas natural más barato que Rusia. No. Es obvio Obvio. que van a subir los precios del gas natural y de la energía en Europa. Dramáticamente. Y los Estados Unidos convencieron a la Unión Europea No. de comprarle ese gas carísimo. Se están riendo de una forma que hasta el cuello se les ve. Porque esto era imposible incluso de plantear antes de la guerra entre Ucrania y Rusia. Es el negocio del siglo que ellos acaban de hacer. Sí, pero al final, quienes están perdiendo aquí es toda Europa. Toda Europa. ¿Y por qué Europa? Y ahora voy a hacer una pregunta, no sé si dice por ahí que no hay preguntas tontas. ¿Por qué Europa sencillamente no revierte ese proceso de eliminación de plantas nucleares? ¿O ya es imposible? ¿Ya es inviable? Primero, absolutamente nada es imposible. Ok, eso es lo primero. Sí. Lo segundo es que... ¿Qué tiempo toma? Se le va a ver refajo de todo el disparate que hablaron sobre la energía nuclear. Porque la energía nuclear la quisieron satanizar. La energía nuclear, para todas las personas que nos están escuchando ahora mismo, es una realidad científica de que es el tipo de energía más medioambientalmente friendly que tenemos en la humanidad. Eso decía su mentor. Aunque el subproducto de la energía atómica son desechos radioactivos, tú produces un furgón de 52 pies o de 45 pies de desechos nucleares radioactivos una vez cada 20 años por ciudad. Ese volumen, aunque el desecho radioactivo es sumamente dañino para la naturaleza, el poco volumen que se produce y el tiempo tan largo en el que se produce te permite tú crear infraestructuras para manejar adecuadamente esos desechos. Ya. Lo que pasa es
Es que hoy vivimos en la época del marketing Ay, Dios. y de la comunicación No me sataniza el mal. y de los content creators. Entonces, la verdad científica es la última de las Lo prioridades. que pasa es que la energía nuclear no le daba comida a los compañeritos. Ah, bueno, claro. Para ponerlo en lenguaje dominicano y que la gente no Exacto. entienda. La energía nuclear, usted construía una central a uranio y lo ponía ahí y ya. Nada más era operar esa planta. No había que Exacto. comprarle nada a nadie por los próximos 20 años. Un Exactamente. sistema aislado de producción de energía. Claro. Y entonces la gente me quiere venir a hablar de que no, que es muy peligrosa. Mira Chernobyl, mira Fukushima. Mira. 2 ejemplos en cuántos años. En 100 años. 70 años. 70 En años. 70 años. Pero 2 también, ejemplos en 70 años. no solamente eso. Es que tanto Fukushima como Chernobyl en Ucrania son reactores atómicos de primera generación, Claro. de diseño de los años 50. De los años 50. Si tú en el 2022 comisionas un reactor nuclear con toda la tecnología que tenemos ahora mismo, yo te voy a decir una cosa, tú ni siquiera vas a tener que comprar uranio. No. No, tú lo haces con thorium, que es un subproducto, es una especie de metal líquido radioactivo, cuyo proceso de fisión no es tan de repente, sino que es un slow burn. Sí. Y el thorium, como es un líquido, literalmente el proceso de tú producir energía atómica con thorium es como que tú vas inyectando el thorium en una especie de radiador. Y el radiador está metido dentro de una piscina de agua y la piscina va a arder, va a hervir y ese vapor, pero va a hervir lentamente y ese vapor va a ir subiendo y arriba tú tienes literalmente un embudo en el que se concentra todo ese vapor y mueves una turbina. Al final el proceso de fisión nuclear del thorium es mucho más lento, mucho menos violento que el de la fisión nuclear con uranio. Okay. Y acuérdate que eso nos vendió Eriden la idea desde el punto de vista de marketing del efecto James Bond, es decir, de que había que sacar todo lo que significara energía nuclear porque los países pudieran utilizarlo para otras cosas que no necesariamente era energía. Ahora bien, como armas nucleares. Sí, pero es que pero eso fue lo que se vendió. Con desechos nucleares, lo que pasa es que, vuelvo y te digo, la falta de educación científica es un mal mundial. Sí. Y la falta de educación científica. Por ejemplo, no hay peor tipo de arma que a la que tú puedes hacer con desechos nucleares. Peor tipo de arma para quien está implementándola. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una bomba sucia con desechos nucleares. Es un furgón que tú agarras, lo explotas y todos esos desechos nucleares radiactivos salen y se esparcen en el medio ambiente. Guess what? Tú también te vas a morir. Sí, gracias. O sea, no tiene sentido para una célula terrorista implementar armas nucleares. Porque es todo lo que está alrededor. No, y no es que se va a morir un soldado, es que se va todo lo que está ahí. Exactamente. La ciudad con todo. Entonces, no tiene sentido para un yihad, eso no tiene sentido para... Eso no tiene sentido. Para una lucha tipo la que tenía Al Qaeda, la que tenía Estado Islámico. Porque estas personas lo que quieren es necesitan el terreno, ¿no? Claro. Ellos quieren liberar un país, ¿no? No tiene sentido utilizar ese tipo de tecnologías, además de que es sumamente difícil. Sí, es complicado. Esos países no tienen la tecnología para hacer eso. Claro que no. Entonces, el tema es eso. Se puede revertir. Lo que pasa es que la opción de energía nuclear en Europa ni siquiera forma parte del debate. No está en la agenda. No, porque es muy duro para ellos reconocer que todo el discurso que ellos tienen durante los últimos 15 años está equivocado. Sí. Mira, Ravelo, lamentablemente. Es muy duro. Antes de que se nos vaya el tiempo, todos estos interesantes temas, teníamos una pregunta de un oyente con relación al dólar en la República Dominicana. Ah, sí, no, pero espérate, eso vamos a dejárselo a Eriden para que lo hable ahorita en su mercado primario. Claro. Mientras tanto, te voy a decir, déjame ver, espérate, que los índices bursátiles están negativos el día de hoy. Han estado medio volátiles, un día suben, un día bajan. Eriden, era algo que tú nos habías
nos había dicho, el Dow Jones está en 32.839, el Standard & Poor's 500 en 4.098 y el Nasdaq en 12.027, con unas variaciones que no son bruscas, 0.22, 0.43, 0.49%, pero que ¿En te cuánto habla está el Standard Poor's? 4.098. No está mal. No, porque tuvo No está un mal. desplome, después subió y se ha mantenido ahí como con unas fluctuaciones. En lo que respecta al petróleo, hoy baja 53 centavos, pero está a 121,58. Subió. Con relación al último número de la Claro, semana pasada, que era claro. 117. $121,58. Por lo menos la tendencia es a la baja. Vamos a ver cómo termina la semana. El oro, $1,851 la onza. Se ha mantenido muy estable las últimas Sí. 8 o 10 semanas en ese precio. Tú 1.800, sabes que 1.850. el oro dejó de ser un indicador de crisis. Sí, ay, Sí, claro. Totalmente, dejó de ser un refugio. Ya el oro tradea, igual que el paladio, igual que el sí. platino, es un material de fabricación per se y de ciertas cosas, de ciertos derivados de metales preciosos, pero ya no es un activo de refugio como lo era hace 10 años atrás. Eh, Quiero decir dos cosas. Esto implica que el mercado de trabajo se va a poner difícil en Europa, esta subida de tasas de interés. Mm, Sí, cada vez que sube las tasas de interés, se le hace más difícil a las empresas financiarse, conseguir dinero, expandir sus operaciones. Es una situación bien compleja. Y ya de por sí estamos claros con que la política experimental monetaria que hubo durante los últimos 10 años en la Unión Europea, con estas tasas de interés negativas, realmente no generaron tantos empleos como se estaban esperando. sí. Yo no lo quiero Eh, complicar eso, pero y voy a hablar feo. Ujú. Pero todo lo que tú estás diciendo va a tener un costo político importante. Y Oye. se habla de la llegada de una izquierda en Europa o de una ultraderecha. O sea, Sí, pero es que al final es lo que tiene que pasar, porque ahora mismo los círculos de poder europeos, los círculos de poder político europeos, tienen el pensamiento desgastado. ¿qué? ¿Se quedaron en el ayer? No es que se quedaron en el ayer. No hay propuestas que luego de que tú estudiarlas y analizarlas, tú dices, ok, eso tiene posibilidad de resolver algunos de los problemas de la Unión Pero ¿y no se Europea. supone que, por ejemplo, Boris Johnson no es un tipo de avanzado y casi el partido se lo lleva? Se salvó a tablita de que casi tiene que renunciar. Pero el Reino Unido está hoy en la peor posición política, diplomática y económica que ha tenido los últimos 100 años ese país. Es verdad. Dios No pueden hacer absolutamente nada. mío, eso es grave. Pero Eh, el Brexit se aprobó para limitar la migración musulmana Sí. en Londres Eso fue lo que y vendieron. en el Reino Unido. Y de la India. Pero hoy día hay más migración que nunca, no solamente de esa región, sino de otros países asiáticos, de Latinoamérica y de todos lados. Ni Sí. siquiera el discurso ultraderechista, nacionalista británico funcionó. Hay una quimera. Ni siquiera eso han podido detener. Entonces se Sí, salen porque de la Unión Europea. al final, los británicos votaron por eso y los británicos, ya para irnos, los británicos dicen que ellos no tienen empleo, pero los empleos que están haciendo esa comunidad que tú estás mencionando, los británicos no lo quieren hacer. Ni ¿Y lo quién- van a- no. ¿Y quién lo va a hacer entonces? Nadie Mariano? quiere estar limpiando 3 baños Nadie quiere cada estar limpiando- 30 minutos No. en Londres. No, ni estás recogiendo la basura en Inglaterra. Entonces, así no que progresa. Lo que sí te puedo decir es que el Reino Unido posiblemente sea el reino desunido dentro de poco tiempo. Ay, ay, como ay, un ay, huevo. ay, ay, porque- ay, 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 ay. Y Escocia. En el 2014 se le vendió un referéndum de unión a Escocia, que es donde están las industrias del Reino Unido, Sí. de que ellos si se quedaban dentro del Reino Unido iban a tener acceso al mercado común de la Unión Europea. Y 2 años después se firma el Brexit. Y se van. O sea, ¿cómo se siente un escocés en el día de hoy? Absolutamente Ay, traicionado. Ravelo. Suerte que el nivel de fuego que tenía el discurso separatista escocés se bajó un poco en la pandemia, pero ya tú lo ves de nuevo. No, ya lo están agitando. No, y, Están ni hablar analizando. y ni hablar de los irlandeses también, que están en ese combo. Lo que pasa es que como los irlandeses no tienen grandes empresas, No, es verdad. lo que tienen son bancos. Sí.
La industria financiera se maneja un poco más porque no depende realmente de la producción, del valor agregado, que sí depende de la industria automotriz, la industria de los navíos, la industria aeroespacial. ¿No? Estos son industrias que crean un producto. La industria financiera lo que hace es facilitar el capital a las industrias que lo necesitan. Si tú tienes una buena industria financiera, pero tú no tienes un sector productivo, industrial, ágil, la verdad que la capacidad de agregar valor del sector financiero es limitado. Mira, antes de irnos, Ravelo al break, yo quiero recomendar esta Caribia. Recuerda que es en base a jengibre. Esto te deja un picantico exquisito en la garganta. Y viene cero alcohol. Yo la recomiendo bien fría y también para realizar mezclas. Te la voy a recomendar con un ron blanco hoy después de las 5 de la tarde. Bien. Con un Brugal ahí blanco, bien bueno. Y mucho hielo. Así que recuerda que la puedes encontrar en Liquor Store, tiendas de conveniencia y en los principales supermercados del país, ya que está distribuida por Mejía Alcalá. Así que consume Caribia. Vamos a un break comercial y cuando regresemos, ya sí, venimos de cabeza con nuestro compañero Eriden Estrella con este mercado primario.